Reportando desde los Muiscas, dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos cómo configurar el Smartwatch W26 en iPhone desde cero. Así que, pues bueno, recuerden que si tienen problemas con el audio y con las notas de voz, pues vayan a mi canal y miren cómo se soluciona ese problema. De la misma manera, si ustedes quieren saber cómo se instalan estas watch faces, bueno, pues también lo pueden ver en el canal. Así que, pues bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes por el apoyo. Este canal ha cumplido un año exactamente desde que iniciamos y pues bueno, razón por la cual antes de iniciar pues yo quiero dar unos pequeños pero muy sentidos saludos. En primer lugar pues yo quiero saludar a nuestro buen amigo Clinton Hernández Rodríguez desde Perú. Un saludo parcero, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, también quiero saludar a Ingrid Almaraz. Muchas gracias por estar en este canal y por apoyarme siempre viendo los videos. Y bueno, como les decía, pues ya llevamos un año, el tiempo se ha pasado súper rápido desde aquel primer video y por eso hoy quiero hacer mención a aquellas personas que me comentaron ese primer video que fue un videito sobre Clash Royale, este videojuego que me encanta y todavía sigo jugando. Entonces, pues bueno, claro, un especial saludo para Joana Atará, muchas gracias, un besito para ti. Gracias por apoyarme desde el principio y estar siempre ahí. Muchas gracias. También quiero agradecer a Diego Fernando Castillo, un gran amigo hasta la ciudad de Sogamoso, aquí en Boyacá. Gracias, parcero. Gracias por tu apoyo. También a Amy Chris, la empresa de cosméticos. Bueno, también quiero agradecer a el canal de El Informante News y a Daniel, que es la persona pues que está detrás de este canal, que nos trae siempre pues lo último en noticias, así que un gran saludo para el Informante News. Y bueno, por último, pero no menos importante, quiero saludar al pequeño Andrés. Él es un niño que también pues hizo un comentario en este primer video de hace ya un año. Entonces su canal es el Andrés0505. Un saludo para ti, Andrés, gracias por tu comentario, por ver los videos y por estar allí apoyando. Así que bueno, sin más, pues quiero pedirles a todos ustedes que pues me sigan apoyando, que son bienvenidos en este canal, que si no están suscritos pues lo pueden hacer, que también compartan el contenido con las personas que les pueda interesar, pueden seguirme en mis redes sociales y por favor ya saben, si tienen alguna duda no tengan reparo en hacer las preguntas y los comentarios, que yo con mucho gusto siempre estaré ahí para tratar de resolverlas. Así que bueno, sin más preámbulos, vámonos con el video. Ok familia, comenzamos. Bueno, pues para este caso tenemos aquí de ejemplar un W26 nuevecito, recién salido de la caja. ¿Sí? Y pues para lo cual, bueno, en este caso no voy a desempaquetar acá su cargador, sino que yo ya tengo acá el cargador de mi W26, ¿vale? Porque pues este modelo nuevo viene completamente descargado. Entonces, bueno, mientras lo vamos cargando, vamos haciendo las configuraciones. Entonces, ¿cómo viene nuestro reloj? De esta manera, con sus datos predeterminados. Lo primero que yo sugiero es que cambiemos aquí el menú y lo coloquemos de 9 aplicaciones para mayor comodidad. También en este caso, bueno, yo voy a dirigirme aquí a la parte de los ajustes. Voy a ir a Display. Y acá voy a cambiar el brillo, que en este momento está en 3, pero para comodidades del video lo voy a dejar en 1. Ustedes lo pueden dejar en 2, más que suficiente y pues ahorran batería. Y acá en tiempo de espera, pues yo por el video le voy a colocar en 60. Ustedes lo pueden manejar en 5 o 10 máximo, no se justifica más. Listo, ¿qué otras configuraciones iniciales les sugiero que hagan? Bueno, pueden ir aquí a ABC y vamos a cambiar el idioma. Aquí donde dice AutoSync On, entonces aquí vamos a darle Off. Y luego de eso vamos a bajar acá donde dice Language, que está en inglés, y vamos a seleccionar español. Entonces ya tendremos nuestro reloj en el idioma español. También, bueno, acá podemos ir nosotros a ajustes y vamos a dirigirnos aquí donde dice New Notification Bright. Entonces vamos a entrar acá y vamos a darle en activado. Esto que nos va a garantizar que cuando llegue una notificación se encienda la pantalla automáticamente y nos muestre el mensaje, porque por defecto no viene así. De la misma manera podemos dirigirnos aquí a este símbolo de puño al lado o antes del ABC. Bajamos acá donde dice gesto despertador
y vamos a darle a encender. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues es aquel gesto para las personas que preguntan, que de pronto tienen el reloj así y quieren que al girarlo automáticamente, discúlpenme, tembló, tembló, automáticamente se encienda la pantalla, ¿vale? Entonces aquí ya tendríamos estas configuraciones iniciales. También hay alguna configuración acá en la parte del reloj, pero por el momento vamos a dejarlo de esta manera. Bueno, acá tenemos entonces nuestro iPhone, que es lo primero que nosotros deberíamos hacer, pues ir a los ajustes y activar el Bluetooth, ¿sí? Asegurarnos de que esté activado el Bluetooth. Después de que ya está activado el Bluetooth acá en el iPhone, nosotros vamos a ir al reloj, vamos a ir a este símbolo que es el de Bluetooth, vamos a ingresar y vamos a darle buscar nuevo dispositivo, aquí vamos a darle que sí. Y acá vamos a esperar, ¿vale? Este proceso, bueno, acá fue bastante rápido, pero puede demorar un poco, ¿sí? Aquí lo encontró rápido, pues yo simplemente presiono, acá me hace el proceso, yo le doy obviamente enlazar y pues ahí ya me va a establecer la conexión vía Bluetooth. Entonces, esto es lo primero que se debe hacer antes de descargar mActive o cualquier otra aplicación, eso es lo primero, que haya una buena conexión aquí de esta manera nosotros podríamos comprobar que ya podemos hacer llamadas, ¿cierto? Solamente con este proceso. Acá recuerden que yo siempre tengo la opción de seleccionar el audio. Acá está por el reloj, pero puedo escoger el altavoz de acá. Puedo seleccionar el iPhone o puedo seleccionar si yo le conecto unos auriculares, por ejemplo, como estos. También acá en audio me va a dar esa opción. Discúlpenme, bueno, ya se cortó la llamada, pero para mostrarles y que salgan ustedes de todas esas dudas que tienen, que si tienen auriculares, que si pueden escuchar el audio de una llamada por diferentes opciones, claro que lo pueden hacer, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, está audífonos, ¿por qué? Porque yo los acabo de conectar, entonces en ese sentido, pues el audio ya va a estar saliendo por aquí. Sí, bueno, en este momento creo que ya se está como colgando la llamada, pero para que ustedes vean cómo funciona. ¿Listo? En algunos casos, con solamente esta conexión Bluetooth, también se puede acceder a la música. En algunos casos, no en todos. En este, por ejemplo, mire, yo quiero que ustedes vean, yo no tengo instalado ninguna aplicación de mActive ni de absolutamente nada. Entonces yo puedo darle play acá. O sea, si ustedes se fijan, acá me reconoce el nombre de la canción. ¿Cierto? Si yo ingreso aquí al reproductor, yo puedo controlar la música, ¿cierto? Y acá pues la parte del audio, esa ustedes ya la vieron en el otro video, simplemente yo aquí selecciono por donde yo quiero que salga el audio. Entonces es para que se den cuenta que ustedes haciendo una buena conexión nada más por Bluetooth, miren que ya tenemos opciones de llamadas. Es posible, no lo aseguro, pero es posible que lleguen mensajes de texto también. Y bueno, en este caso incluso la música se puede controlar. Bueno, ahora ya tenemos esto. Paso seguido. Bueno, vamos a ir al App Store y vamos a descargar la aplicación mActive. Bueno, ¿qué pasa si no logran hacer esto? Pues nada, lo que tendrían que hacer sería lo que yo aconsejo, van acá, entran a Bluetooth, aquí buscan donde dicen Watch 6, le dan acá y le dan olvidar este dispositivo. Y acá simplemente apagar el reloj, volverlo a encender y acá lo mismo, se desactiva Bluetooth, se activa y se vuelve a hacer el proceso desde ceros hasta que quede bien conectado por Bluetooth. Listo, luego vamos a ir, como les decía, aquí al App Store. Entonces acá vamos a buscar mActive, ¿vale? No se necesita ningún link especial ni nada de esas cosas, sino que estas aplicaciones están aquí, mActive, mActive 2 y también Fundoware también están directamente acá en la App Store, ¿vale? Entonces también estaré haciendo otro video próximamente sobre Fundoware y cómo configurarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mActive 1 y 2? Para mí la única diferencia que he encontrado es que el 2 no me notifica Telegram, el 1 sí. Pero en cualquier caso que no les funcione inicialmente con mActive 1, podrían utilizar mActive 2, ¿ok? Bueno, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle a descargar, por supuesto, la aplicación. Vamos a darle a abrir. Y bueno, aquí nos empiezan a aparecer una serie de cosas. Primero, esto tiene que ver seguramente con el GPS. Entonces vamos a darle permitir al usar la app. Siempre, si ustedes le dan no permitir o una sola vez, no va a funcionar.
Acá en Active, no sé qué, ok. ¿Listo? Así de sencillo. Yo les había mostrado bueno, para los que vieron el video de configurarlo desde ceros pero en Android, que aquí salen una serie de opciones cuando ya el reloj está bien conectado. ¿Cierto? Que ya nos muestra más opciones. Pero bueno, por ahora lo importante es que nosotros veamos que el reloj se conecta. Entonces, paso seguido de hacer esto, vamos aquí a equipo y vamos a dar añadir dispositivo. Listo, vamos a esperar que lo encuentre. No debería haber ningún problema teniendo en cuenta que está bien conectado por Bluetooth, así que vamos aquí en Watch 6, asumimos que es ese y ya nos aparece conectado. Aquí vamos a darle enlazar y aquí vamos a darle permitir. ¿Vale? Aquí ya nos dice que está conectado y aquí, miren, esto quiere decir que ya está funcionando bien y que ya tenemos acceso a funciones como el ECG, por ejemplo. ¿Vale? Esta es la aplicación, acá simplemente es para utilizar y ver, monitorear el sueño, el ritmo cardíaco, el ECG. Acá, pues bueno, para hacer deportes. Aquí esto es simplemente una función pues que traen todas las aplicaciones, como para comprobar pues que esté conectado. Y acá que tenemos, nada, información personal, pues para que ustedes configuren su estatura, su peso, etcétera, y tener mejores mejores datos más precisos acá con respecto a los pasos diarios y en acerca de, pues nada, simplemente acerca de la aplicación. Ahora, así de sencillo ya tenemos configurado el W26, así de sencillo. Acá cuando ustedes ya después de hacer esto, ya les aparece esta información y acá ustedes deslizan para cualquier cosa, esto es un iPhone 8 Plus, pero ustedes saben que los iPhone tienen todos el mismo software, entonces pues no debería haber ningún inconveniente con la versión del iPhone. ¿Listo? ¿Qué otras funciones podemos probar? Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, aquí a cámara. Recuerden que hay que tener abierta acá, o sea, hay que estar dentro de Active y vamos a darle aquí a la cámara y acá vamos a darle OK, ¿sí? Como es la primera vez, entonces solicita, por supuesto, un permiso, ¿vale? Entonces, no sé, vamos a tomar acá una foto para comprobar que sí es. Entonces tomémosle acá el mismo reloj, puede ser, y listo. Sí, ahí la tomó, ahí dice agregar a fotos, le vamos a dar que sí, que ok, y ya en teoría esa foto debería estar acá en el álbum de fotos, aquí de primeras, y efectivamente ustedes pueden ver que es la foto que yo acabo de tomar. ¿Sí? No creo que haya ningún tipo de desconfianza. Igual hoy 5:21, bueno, acá 5:22 porque la acabé de tomar. Entonces, ¿funciona la opción de cámara? Sí, funciona. Listo, salimos aquí entonces de la cámara. ¿Qué otra función les iba a mostrar? Pues la música, pero ustedes se dieron cuenta que ya funciona sin siquiera necesidad de... Acá vemos, sí, pronto aquí cambiamos. O sea, ustedes sí se preguntarán, oye, Ridley, pero ¿qué música escuchas? O sea, ¿cómo puedes pasar de Antonio Aguilar a Queen, a Mercury, ¿no? Bueno, yo soy todo terreno, soy una rocola, a mí me encanta todo, en serio, todo el tipo de música. Entonces, es simplemente para mostrar, acá, pues debería estar sonando posiblemente en el reloj, aunque pues demasiado, demasiado bajo. Igual no nos interesa que suene aquí, entonces ustedes ya vieron el tutorial de cómo hacer este cambio. ¿Cierto? Y que acá, igual, si yo lo mantengo desde acá, yo puedo controlar la música desde el reloj sin perder eso, pero que tengo que pausar acá. Que en el momento que yo pause aquí, pues ya el audio se pasa automáticamente al reloj, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Listo. Eso con respecto a esta parte, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver pues cómo es el proceso y cómo llegan las notificaciones acá en el reloj con el iPhone. Y bueno, pues para tal efecto de notificaciones estoy tratando de enviarme desde mi otro teléfono, el Galaxy Note, en este momento, mientras grabo. Vamos a ver si me funciona el experimento. Eh, para que comiencen a llegar las notificaciones y pues ustedes puedan ver que se enciende la pantalla y tal, ¿vale? Bueno, parece que sí funcionó. Entonces, bueno, aquí me he enviado varias cosas. Me he enviado varias cosas, pero bueno, vamos a darle aquí en ver. Entonces tenemos acá. Esta es WhatsApp, ¿sí? Donde dice dímelo ready, acá y acá debe estar. ¿Cómo estás?
Sí. ¿Qué pasó? Acá, miren, es que había escrito un previo, ¿cómo estás? Pero acá dímelo. Entonces, ustedes ven, mire, se ve de quién lo envía y acá el mensaje perfectamente. También me envié por acá. Este era el otro WhatsApp, el otro, ¿cómo estás? Este Business Suite, pero esto, bueno, me está llegando por Business Suite, pero es Instagram, ¿sí? Acá Ivancito 22 lo envió a El Rivi reportando desde Instagram. Entonces quiero que vean, o sea, funciona bien. Aquí aparece, esto es Instagram, pero me lo está notificando por Business Suite porque tengo esa aplicación también instalada allí. Entonces funciona perfectamente. Esto es Gmail y quiero que vean esto. Muestra todo el mensaje, por lo menos lo que es el texto, ¿sí? Acá, porque pues bueno, me lo reenvíen, de quién viene, pin de verificación, actualizar datos, pero ahí muestra, digamos, la notificación y aquí arriba sí me dice específicamente en esta parte que es de Gmail, ¿listo? Y acá por último tenemos Telegram, entonces reportando desde Telegram y acá también podemos ver que es el mismo mensaje reportando desde Telegram, ¿listo? Entonces, pues esto es simplemente como una pequeña demostración para que ustedes vean que funciona, para que vean cómo hacerlo con su W26 desde ceros. Este es uno nuevecito en caja, tiene hasta su plastiquito acá y todo. Si ustedes desean instalar fondos, hay que hacerlo a través de un teléfono Android por el momento. No se puede por ahora con el iPhone. Yo no lo he descubierto, en el momento en que lo descubra, pues se los compartiré. Sí, vi que se puede descargar aquí la aplicación de MediaTek Smart Device. Sí está acá. Sí se deja instalar, que es esta. Ustedes la pueden descargar y la pueden instalar, yo ya lo hice y les va a servir para una sola cosa, para notificaciones. Es decir, que si alguien con su iPhone tiene algún problema con Active, podría descargar MediaTek Smart Device y le va a funcionar bien para notificaciones, ya para la cámara y esas cosas no. Por eso lo ideal es Active 1. También aclararles que si ustedes tienen muchos problemas haciendo este proceso con su reloj, de verdad puede ser que el reloj esté defectuoso. Puede pasar porque a mí me ha pasado alguna vez que he probado con un reloj. Digo, pero ¿qué pasa? No, me da problemas, no se conecta bien por Bluetooth, no lo reconoce la aplicación, no sé qué. Puede pasar y es porque el reloj por alguna razón viene defectuoso, así que si inicialmente ustedes no lo logran configurar, deberían solicitar un cambio del reloj a su vendedor. Pero después de haber intentado todo y darse cuenta que efectivamente, ¿cierto? Era cuestión del reloj. Bueno, por último, aquí ya para cerrar el video, podríamos ingresar aquí a la aplicación del SG, que muchos decían, no, es que ahora no sirve, entonces simplemente hay que hacerlo directamente aquí desde la aplicación para aquellos pues que les gusta esta función y aquí pues se iniciaría, ¿no? Yo ya les he dicho que estos datos pues para mí no son confiables, pero es mostrarles cómo funciona la aplicación y aquí al final va a salir acá un letrero que dice que es el reporte, lo podemos ver en el teléfono y efectivamente aquí en el teléfono al final lo podremos ver. Así que bueno, mi gente, por ahora yo me despido, espero que les sea de mucha utilidad. No duden en preguntar todo lo que quieran abajo en los comentarios, también me pueden escribir por Telegram, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Me pueden seguir en mis redes sociales y bueno, seguir colaborando acá en esta hermosa familia, ¿ok? Así que bueno, un saludo para todos.